Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos, técnicas rápidas de sanación emocional, reconociendo nuestras reacciones ante las adversidades. ¿Cómo darnos cuenta que tenemos heridas emocionales no curadas? Y sobre todo, el saberlas identificar para conociendo el problema lo podemos solucionar. Es todo un proceso de sanación individual, independiente. Nadie puede sanar por ti. El trabajo es únicamente nuestro. Si empezamos por una semillita, reconociendo y aceptando que efectivamente tenemos heridas, porque me doy cuenta del dolor, ese dolor que me causan ciertas actitudes de los demás, que nos hacen engancharnos y nuestro comportamiento no nos está agradando. El día que yo no, o más bien el día que ya no nos estemos enganchando, que entendamos y comprendamos las actitudes y comportamientos de los demás, con compasión y comprensión, estaremos saliendo de nuestro proceso de sanación. Mientras tanto, estamos en proceso, reconociendo nuestras propias heridas que aún no sanan, aún causan daño, aún sangran, aún con mis actitudes, reacciones reptiles, nos damos cuenta que estamos heridos. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si tengo la herida de abandono? Es fácil, nos podemos dar cuenta por las necesidades afectivas que tengamos, necesidades de cariño, de amor, de reconocimiento, que no nos fueron cubiertas, no nos fueron dadas en un tiempo prolongado en la etapa de la infancia y pudiera ser que también en la etapa de la adolescencia, en donde nos sentimos seguramente solitarios, como olvidados, desprotegidos, con falta de afecto, cuando nuestros padres no nos estaban dando la seguridad que necesitábamos, porque ellos se encontraban en discusiones frecuentes, en planes de divorcio. Entonces, no importa lo que pasó en nuestras etapas anteriores, haya sido como haya sido, ahora como adultos tenemos la obligación, tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos de reciclar, de cambiar ese panorama vivido. Si lo que nos faltó fue afecto, fue amor, fue seguridad de reconocimiento y no fueron cubiertas, entonces sucede que traemos esa herida abierta y ahora como adultos empezamos a querer cubrir esa necesidad que no nos dieron y desgraciadamente la buscamos donde haya, con los hijos, con la pareja, con amistades, con amigos y toleramos por necesidad de cariño, por necesidad de afecto que nos faltó. ¿Y qué creen? Nos hacemos dependientes a las personas por necesidad y no entendemos el porqué de nuestros comportamientos, tolerando maltratos y seguimos ahí. Es por la herida de abandono, como dicen muchas mujeres que están sufriendo de violencia. Pégame, pero no me dejes, y toleran toda clase de maltrato, con tal de no repetir esta herida de abandono que sintieron cuando fueron abandonados en la infancia. Traen esa herida de abandono y no la han detectado. Como nosotros los padres abandonamos muchas veces a nuestros hijos simplemente
cuando estamos atentos al WhatsApp, Facebook, YouTube, y los hijos se sienten abandonados por sus propios padres, padres ausentes con hijos presentes, y les estamos dando la herida de abandono. Y luego no nos andemos quejando del por qué a nuestros hijos les va tan mal con sus relaciones afectivas, que andan aceptando cualquier cariño que les faltó, claro que por la herida de abandono. Por la herida de abandono hacemos tanto daño sin querer a nuestros hijos. Dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, viéndolos a los ojos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué hiciste hoy? Eso ayuda mucho. La herida de rechazo, cuando en la etapa más vulnerable te sentiste rechazado, tú no juegas, tú no participas, tú no opinas, no te metas, es plática de grandes. Entonces sientes que no fuiste aceptado en tu manera de pensar, en tu manera de ser, y desgraciadamente piensas que no eres digno de ser amado, porque la opinión tuya no sirve, no te permiten que llores. Entonces creces con una herida abierta, no toleras la crítica, no toleras que te rechacen. Por ejemplo, cuando sacas a bailar a alguien y no acepta bailar contigo, o le pides a ser tu novia o novio y no te aceptan, si tienes el valor para opinar y te la rechazan, se abre tu herida de rechazo y se siente que el corazón se te sale, palpita al instante y trágame tierra. Sientes humillación, sientes tristeza. Cuando no tienes la herida de rechazo, puedes opinar y no te afecta en nada. Que te rechacen tu opinión, pudiste haber tenido esa herida de rechazo, pero si ya la trabajaste y sanaste, ya no te afecta. Tomas dosis de valemadrismo. Si la herida fue muy marcada, de repente vuelve y hay que volver a trabajarla y no pasa nada. El único que siente y se da cuenta que la tenemos somos nosotros mismos. Los de afuera ni por enterados se dan de lo que pasa dentro de nosotros. La herida de la humillación. Esa herida de la humillación se abre y sangra. Se formó cuando fuimos criticados en la etapa vulnerable, en nuestra infancia. Críticas destructivas. Cuando te decían, qué mal escribes, o tu cuarto apesta, se parece a su dueño, o tienes mala letra, ese perfeccionismo, sacas una calificación de 9 u 8 y te dicen, ¿y por qué no 10 si tú puedes? Cuando dudan de tu capacidad, ya sea en el deporte o en la escuela, cuando creces con esa herida, sentimos que no somos suficientes para nada. Somos indecisos, inseguros, autoestima muy frágil. Necesitamos constantemente la opinión de los demás. Necesitamos de aplausos, necesitamos de aprobación porque nos sentimos menos. Necesitamos de que nos digan cosas bonitas al oído para compensar tanta humillación de niños. Cuando te tomas dosis de valemadrismo, pones tu mejor esfuerzo en lo que haces, vamos trabajando esta herida. La herida de traición se abre y sangra, sale a relucir cuando nos ocultan cosas, en la etapa infantil más vulnerable, cuando no te cumplen promesas repetidas veces y nos prometen algo y no nos cumplen. Nos volvemos celosos infundados, controladores. Es que tenemos la herida de traición. La herida de la injusticia se abre, sangra, cuando nos educaron con autoritarismo.
tipo policía, tipo gendarme, te hicieron comparaciones en la etapa infantil más vulnerable con tus hermanos, con tus compañeros. Tienes tendencia al orden y al perfeccionismo cuando tienes esta herida de la injusticia. También las heridas emocionales se manifiestan con dolores corporales en las diferentes partes del cuerpo. Y como el dolor es frecuente, crónico, lo empezamos como a normalizar por el mismo dolor que vives con enojo, con tristeza profunda. Si prolongas esa tristeza, se convierte en depresión. Andas nerviosa, andas ansiosa, suspiro tras suspiro, una tristeza profunda, desmotivada, desesperanza crónica. Nosotros mismos nos estamos insultando. Si nos equivocamos, nos ofendemos con una facilidad tan pentonto o tan menso. A eso se le llama que traemos una herida, nos agredimos, nos juzgamos, nos culpamos, nos damos cuenta que no estamos bien a gusto con nosotros mismos. Nos vamos dando cuenta que somos tóxicos porque ya peleamos con la pareja, porque ya peleamos con los hijos, porque ya peleamos con los vecinos. Te peleas constantemente. Ni solos nos aguantamos. Si ya nos estamos peleando con más de 5 personas, los tóxicos somos nosotros mismos. Y hasta llegamos a normalizar que ser tóxico y vivir mal es vivir bien. Algo anda mal con nosotros y por la misma razón la gente no quiere estar cerca, la gente se nos aleja. Nos damos cuenta que somos maltratados, no somos aceptados por nuestra actitud ante la vida, porque atraemos más de lo mismo, recibimos más de lo mismo. No es normal que la gente nos trate mal, es una herida emocional de maltrato. No es normal, peor aún, nos acostumbramos al maltrato, o lo estamos provocando o lo estamos permitiendo, pero no es normal. No es normal que tu hijo sea grosero con nosotros somos groseros con los hijos, nuestra pareja no nos valora, nos ningunea, no le interesa nuestra opinión. Entonces, hemos normalizado la situación. Cuando nos empezamos a dar cuenta que también se puede vivir sin dolores, sin ansiedades, que hay muchas personas a nuestro alrededor sin dolores, y ves entonces que no es normal vivir con dolores, porque tontos no somos, y bien que nos damos cuenta que todavía andamos sufriendo, enojándonos, porque otros que también andan heridos y no tienen filtro en la boca, insultan, agreden, ningunean, y nosotros hasta parecemos jarritos de tlaquepaque. ¿Cómo es posible que por las palabras dichas por otras personas nos hagan reaccionar, nos afecten tanto, nos hagan sangrar nuestras heridas? Pues sí. ¿Por qué? Porque les damos poder. ¿Por qué? Porque todavía nos resuenan nuestras propias heridas. El termómetro será cuando todo se nos resbale, todo lo que digan los demás, cuando no nos enganchemos con palabras maldicientes por otras personas, cuando ya no nos dañe, cuando ya tengamos dosis de valemadrismo. Ya estamos del otro lado, porque andamos cargando heridas emocionales, reaccionando reptilmente, quizás desde la primera infancia, y otras desde la adolescencia pudiera ser. Ahorita, si ya eres adulto, nunca es tarde para empezar. No nos queda más que aceptar y reconocer que si tenemos heridas, para empezar a trabajarlas cuanto antes, para mejorar nuestra calidad de vida, tan solo
con que identifiquemos qué heridas sí tenemos para poderlas hacer consciente y empezar a trabajarlas en las heridas para que ya no seamos tan reactivos, no nos estemos enganchando por situaciones que hacen que nos encendamos como un cerillito para que se convierta parte de nuestros hábitos, empezar hoy mismo durante 21 días para que ya forme parte de nuestra manera de pensar. Entonces ese día podré decir, estoy sanando y sanando por el momento. ¿Por qué? Porque es probable que vuelvan a encenderse de repente. Seguramente será con mucho menos intensidad y tendremos que dar nuevamente un pasito para atrás y 2 pasitos para adelante. No pasa nada. Lo importante es evolucionar, vivir con mejor calidad de vida, porque ya pasé por un proceso de sanación e hice consciente mi herida. Recordemos que podemos tener alguna otra herida aún no sanada y como no la hemos identificado, no la hemos tratado, podemos tener las 5 heridas de la infancia o alguna, 2 o más. Las 5 heridas son heridas de rechazo, la herida de abandono, de traición, injusticia, humillación. ¿Y cómo éramos en la primera infancia? Como éramos en la primera infancia tan vulnerables que todo lo que nos decían nuestros mayores para nosotros era totalmente cierto. Nuestro hábito de hoy sea aceptar nuestras heridas que no nos han dejado ser uno mismo, identificando la herida, abrazándola, curándola, sanándola, saber que sí se puede vivir sin dolor de las heridas, vivir bien y mejor, con buen humor, mejora hasta nuestro carácter, más tolerantes, más pacientes, con motivación, dejar de normalizar, pensando que vivía bien y viviendo mal. Se requiere de trabajar y recordemos, eres muy valiente y estás sanando, eres tu propio salvador y estás librando la más grande batalla que tienes contigo mismo. Que en la vida no se pierde a nadie, te ganas a ti mismo con las decisiones que tomes a diario. Si en algún momento de nuestra vida no nos sentimos como que a gusto, como que algo nos falta, como que no nos andamos sintiendo culpables, eso nos está gritando que efectivamente traemos alguna herida emocional. Si de repente tenemos desacuerdos, desavenencias con alguien y nuestro pensar sea que me acepten y nos quieran como somos, que toleren nuestro carácter, impaciencia, intolerancia, miedos injustificados y a veces justificados por tanta inseguridad, levantarse y dormirse con miedos, con pensamientos jodidos, constantes de regresar al pasado, lo que hubiera, lo que no debí, que nos adivinen el futuro, eso no es normal. Entonces empezamos a no querer ver nuestra realidad que se vuelve un desgaste constante emocional. Normalizamos nuestra realidad y no es normal vivir mal pensando que vivimos bien. Una de las razones que le suceden a muchas mujeres o también a los hombres, más a mujeres que a hombres, pero también se da el maltrato. La razón es porque las heridas de la infancia que vivimos de los 0 a los 7 años y también otra herida de aceptación que tuvimos de los 7 a los 14 años, es esta etapa crítica, es donde nos formamos, nos construimos desde la raíz. Esas 2 etapas van a ser nuestra vida. ¿Cuáles son los niños sobrevivientes, sin miedos, sin menos heridas de infancia? Porque recordemos que todos sin excepción sufrimos heridas de la infancia.
Aquellos niños que les hicieron sentir amados, queridos, valorados, difícilmente van a aceptar maltrato por los demás y difícilmente serán agresivos. Cuando andas desconfiado, pensando que te quieren hacer daño, cuando andas a la defensiva con una actitud agresiva, queriendo y creyendo que tú tienes la absoluta verdad, la razón, y no aceptas críticas, y pues ves que siempre vamos a encontrar gente que nos critica y se come gente viva, lo importante es no caer en el engancharse con nada ni con nadie, no encendernos como cerillitos. ¿Por qué? Porque recordemos que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. No es normal que nos andemos encendiendo y se nos nota. Y si no te dan la razón, ya te alteraste demasiado, te minimizas porque no te dieron la razón. Eso es estar sufriendo de una herida emocional. ¿Cómo actuar ya con heridas sanadas? Es de gente inteligente y madura. Escucha las sugerencias, las críticas, sus razones y las acepta sin engancharse, sin encenderse con grandes dosis de valemadrismo, porque en la viña del Señor hay de todo. Críticas constructivas, críticas destructivas. Entonces a las críticas destructivas solo las reflexiona en su mente inteligente. Se da cuenta de que una crítica destructiva, pero no se expone y dice, lo que quiere es hacerme sentir que soy un estúpido, que no valgo, que soy ignorante, pues no lo soy y no lo acepto. No nos exponemos a una persona que se está proyectando contigo. ¿Como para qué? Mejor nos podemos tomar una gran dosis de valemadrismo ante las críticas destructivas. Entonces, para las personas que quieran salir adelante sin heridas emocionales, no quieran seguir reaccionando, sufriendo, sigamos trabajando. Entonces, una vez identificadas las heridas, debemos tomar en cuenta que antes de seguir trabajando las heridas, debemos trabajar también con las creencias, porque resulta que si nuestras creencias limitantes están arraigadas, enraizadas en el segundo nivel de la mente inconsciente, nos impiden, nos bloquean, obstaculizan nuestra paz y tranquilidad. Y estas creencias limitantes son el decirte a ti mismo, no puedo, fracaso, no hay esperanza, no puedo, no lo repitas. Es un pensamiento jodido, porque recuerda que las palabras tienen poder y en este momento le estás dando poder al no puedo. No digas, retira lo dicho, hazlo consciente de que sí se puede. Claro que sí podemos. Si yo me hubiera dejado llevar por un no puedo, simplemente no hubiera hecho más de 60 videos al día de hoy por YouTube o programa de radio por Facebook. Otra creencia que nos hace tanto daño y no nos permite avanzar, evolucionar, es la creencia de la no aceptación, creencia limitante que no nos permite ser felices. El pensar jodido es que a mí no me aceptan, es que a mí no me aceptan, es que a mí no me aceptan quienes no te aceptan, tu jefe, tu papá, quienes sí te aceptan, todos los demás. Otra creencia limitante, el no merecimiento, pensamiento jodido, tú mismo te saboteas. Al ir reconociendo todas y cada una de nuestras heridas, es empezar a trabajarlas, porque es un hecho en la vida, tendremos que trabajar lo que se tenga que trabajar y regresarse y no pasa nada, porque una herida puede resurgir y hay que seguirla sanando. A veces ya está cicatrizada, pero se vuelve a abrir por esta razón. Es trabajar constantemente con nosotros mismos. Como hemos visto en videos anteriores, cómo funciona nuestro cerebro. Todo lo que le digamos de manera consciente, si es bueno
y positivo, nuestra mente inconsciente se la cree y lo triplica. Y así ha pasado por todas nuestras etapas de vida en la infancia. De los 0 a los 7 años es que, hijo, me tienes harta, concedido, mamá o papá, yo nací para molestar a las personas. Aún más, todo lo que nos decían nuestros superiores, padres, maestros, iglesia, en la sociedad, todo lo creímos. Y en la adolescencia, todavía vulnerables de los 7 a los 14 años, si nuestra madre o padre nos decían eres un tonto o eres una tonta, nuestro cerebro siempre se la creyó en la infancia y la triplicó, que si era tonta o tonto como esponjitas, y lo tomamos en serio, el ser tonto o tonta para toda la vida, toda esa basura que nos dan, a veces sin querer o a veces queriendo, pero nos dan tanta basura que andan tirando las personas adultas que no han sanado sus heridas y hablan las heridas sangrando, sus propias heridas, y se las convidan a sus hijos hasta por 3 veces más. Actualmente, y ya como adultos, tenemos esas creencias enraizadas. Hagámoslo consciente, una por una, para que esas creencias que nos metieron ya no las tengamos en nuestra mente inconsciente, ya funcionemos de manera diferente. No acepto ser tonta o tonto, eso ya reciclar de la mente inconsciente. Ahora, como adultos, tenemos esa lámpara de Aladino que lo que pidamos lo concede. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que nos decimos? Estamos tan mal acostumbrados a decirnos juicios, ofensas a nosotros mismos, nos equivocamos y lo primero que pensamos, tan bruto, tan tonto, tan menso, tan pentonto, ¿a poco no? Y nuestra lámpara de Aladino dice, concedido, eres lo que acabas de decir, por triplicado. Cuando creces creyendo lo que te dijeron de pequeño, si fue alguna virtud, aquí no te hirieron, te la creíste para todos los días de tu vida y eso te ayuda para ser exitoso. En cambio, cuando lo que te dijeron defectos te hirieron tanto, creciste creyendo que eres tan defectuoso que no te permite evolucionar, no te permite avanzar, ser exitoso en la vida. Si lo que tuvimos en cualquier etapa de nuestras vidas fueron pérdidas, hay que trabajar los duelos con las 5 etapas del duelo. Como conclusión, primero debemos identificar y aceptar qué herida tenemos para poderlas trabajar. ¿Por qué? Porque cada herida se trabaja diferente. Porque al aceptar, liberamos, empezamos a sanar, al identificar dónde está nuestro problema, sobre todo el darnos cuenta cómo nos limitan en nuestra vida, el darnos cuenta todo lo que nos ha impactado desde las etapas anteriores en mi vida. Es ahora o nunca empezar a cambiar mi estilo de vida, mis creencias que nos impusieron, creer más en nosotros mismos que en los demás. Aunque nos digan, tú no puedes, no estás apta, si tienes pasión por realizar algo, tan solo hazlo. Persigue tus sueños, planes, metas, que no haya nadie que influya en tu decisión, nadie obstaculice tus proyectos, que demos más valor a nosotros mismos y no a lo que los demás creen, porque en el camino vamos a encontrar personas rompedoras de sueños. Es una pregunta, si nosotros creemos que podemos sanar, es nuestro valor y nuestro valor vale, lo vamos a lograr. Cuando sientas pasión, hazlo.